La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes, pues en la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al Club de las Grandes Naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III y el rey de Prusia, Guillermo I. Se había proclamado emperador de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerle sombra, formando la Entente Cordial. En 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente, que acabamos de mencionar, y en el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les une el Imperio de Japón y Estados Unidos. La causa inmediata del estallido de la guerra fue el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara. El gobierno austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, la cual fue apoyada por Rusia. El funcionamiento del mecanismo de la Triple Entente motivó que Alemania declarara la guerra a Rusia y a Francia en agosto de 1914. La violación de la neutralidad belga por los alemanes acabó de decidir a Gran Bretaña, que les declaró la guerra. En noviembre de 1914, el Imperio Otomano entró en la guerra, lo que significó la apertura de distintos frentes en el Cáucaso, Mesopotamia y el Sinaí. Italia y Bulgaria se unieron a la guerra en 1915, Rumania en 1916 y Estados Unidos en 1917. Tras años de relativo estancamiento, la guerra empezó su desenlace en marzo de 1917, con la caída del gobierno ruso tras la Revolución de Febrero y la firma de un acuerdo de paz entre la Rusia revolucionaria y las potencias centrales tras la Revolución de Octubre en marzo de 1918. Alemania solicitó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la guerra con la victoria aliada. Sin embargo, el tratado traería beneficiando el ascenso de Hitler y, por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años de 1939 y 1945. Involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de potencias militares y económicas de la época, así como numerosos países del tercer mundo. Se considera la guerra más dramática de la historia contemporánea, debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales de conflicto, la cantidad de armamento empleado y las desgarradoras consecuencias históricas para la humanidad. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló principalmente en tres escenarios distintos: el continente europeo, el asiático y el africano. En ellos se enfrentaron las tropas de dos bandos opuestos, conocidos como los países aliados y las ponencias del eje, así como lo de los países involucrados, voluntariamente o a la fuerza. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Los términos del Tratado de Versalles. La rendición de Alemania y sus aliados al término de la Primera Guerra Mundial les impuso un tratado de rendición incondicional sumamente opresivo, que le impedía a la nación devastada por la guerra volver a tener un ejército, le arrebataba el control de las colonias africanas y le imponía una deuda impagable con los países victoriosos. El surgimiento del fascismo. Adolfo Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia, principalmente aprovecharon el descontento popular y construyeron movimientos nacionalistas extremistas, buscando recuperar las glorias nacionales mediante la militarización y amplios sectores sociales. La historización del totalitarismo y la expansión de fronteras nacionales.
Las tensiones chino-japonesas. Después de la Primera Guerra, Japón se había convertido en una potencia imperial que no veía como buenos ojos a China ni a la Unión Soviética, aprovechando que en 1932 la debilidad que la guerra civil entre comunismo y republicanos había dejado a China. Japón inició una segunda guerra sino-japonesa y ocupó Manchuria, expandiéndose luego por Asia, el menor hasta verse enfrentado por los Estados Unidos. Por último, la invasión de Alemania de Polonia. Alemania inició una expansión territorial tomando Austria y parte de Checoslovaquia, sin que hubiera mayores conflictos, cuando en 1939 Hitler estableció un pacto con los URSS para repartirse el territorio polaco y proceder a invadirlo. Las naciones occidentales europeas la declararon guerra, dando inicio al conflicto como tal. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Devastación casi total de Europa. Se dieron extensos y devastadores bombardeos aéreos de la principal ciudad europea, primero cuando los alemanes conquistaron el continente y luego cuando los aliados le liberaban, lo cual se produjo una destrucción casi total de todas las minas. Esto requirió luego grandes inversiones económicas para su paulatina reconstrucción, como el llamado Plan Marshall, propuesto por los Estados Unidos. Inicio del mundo bipolar. Las potencias europeas, tanto aliadas como del eje, quedaron al final del conflicto tan debilitadas económica y políticamente que la conducción de la política mundial pasó a las dos nuevas superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, dando inicio a la guerra llamada Guerra Fría. Número 3. División de Alemania. Una vez derrotada Alemania, su territorio pasó al control de países aliados y de la URSS, por lo que se dividió al país en dos naciones completamente distintas, la República Federal Alemana, con sistema capitalista y de bajo control norteamericano, y la República Democrática Alemana, con sistema comunista y bajo administración soviética. Alemania volvería a unirse en 1991 tras la caída del Muro de Berlín. Número 4. Surgimiento de nueva tecnología. Tecnologías hoy comunes como la televisión, la computadora, el sonar, el vuelo a reacción o la energía atómica deben su descubrimiento a esta guerra. Número 5. Descolonización. La pérdida de poder político y económico de Europa llevó a la pérdida de control de sus colonias en el tercer mundo, permitiendo así numerosos procesos de independencia. Número 6. La muerte de entre 55 y 70 millones de personas, contando militares y civiles, indistintamente millones de los cuales lo hicieron en condiciones infrahumanas, en campos de concentración y exterminio.